Siempre es muy bueno y aconsejable hablar acerca de la gratitud. Es sin duda una característica fundamental de aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, como lo veremos el día de hoy. Jesús y la fe que sana. Esta meditación está basada en Lucas 17, 11 al 19 y también leeremos Levítico 14, 1 al 9. La serie se llama Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. La meditación de hoy es la número 122 y corresponde a el martes 23 de junio. Todos sean muy bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar con la lectura del texto de Levítico porque nos va a ayudar a comprender también lo que leeremos después en el Evangelio de Lucas, pero nos va a dar una perspectiva de lo que significaba la enfermedad de la lepra. Levítico 14, 1 al 9 dice así: El Señor le dijo a Moisés: las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, una escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar a una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo, y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego, el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces, aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al séptimo día, nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua, y entonces quedarán ceremonialmente puros. Pues leyendo el pasaje de Levítico, podemos comprender lo que implicó o lo que significaba para los enfermos de lepra su condición no solamente de enfermedad, también su condición de impureza ceremonial. Pero bueno, ahora vamos a considerar la lectura del texto correspondiente al día de hoy en Lucas 17. Dice así: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era
samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Bueno, seguimos con nuestra serie, siguiendo las huellas de Jesús en Nazaret. Hoy vamos caminando con Jesús rumbo a Jerusalén, pasando por la frontera entre Samaria y Galilea. Es ahí en donde se da este encuentro con este grupo de leprosos o enfermos de la piel. En la medida en que caminamos detrás de las huellas de Jesús, también tenemos la oportunidad de aprender qué cosas para él eran valiosas, qué cosas reconoció y les dio valor. En la historia de la sanidad de los 10 leprosos, al final hay un buen indicador, la gratitud como testimonio de una fe que sana. ¿Qué cosas valoras tú como testimonio de que sigues las huellas de Jesús? En esto puede haber diferentes perspectivas, porque algunos se enfocan más en su carácter moral, otros en su aspecto espiritual, unos más también se enfocan en el sentido de misión o de propósito, y todo esto tiene su lugar, porque también representa en muchos sentidos nuestros valores. Y los valores que tenemos cada uno dicen mucho de las personas que somos. Para saber quién es aquel a quien seguimos, es decir, quién es Jesús, también debemos poner nuestra atención en sus valores. Y él tuvo como un indicador de una fe que sana la gratitud. Esta historia, desde el principio hasta los últimos versos que leímos, no hablan en particular de una fe para salvación, sino de una fe para ser sanados. Los 9 leprosos fueron sanados a la distancia por el simple hecho de la autoridad de la palabra de Jesús. No fue una sanidad que se dio al momento en que Jesús les habló. Fue una sanidad que se dio en el proceso del camino hacia el lugar del testimonio ante el sacerdote. Algunos eruditos observan que siendo el sanado un sacerdote, perdón, siendo el que fue sanado un samaritano, es probable que él fuera a su propio templo a dar cumplimiento a las leyes de pureza, y los otros 9, si eran judíos, pues iban al templo de Jerusalén. El máximo nivel de fe que mostraron los 9 leprosos fue la que fue, disculpen la redundancia, la que fue suficiente para la sanidad de su piel. Uno permitió, sin embargo, que su fe profundizara aún más y se convirtiera en la causa de su sanidad integral. Porque la piel se puede regenerar. Hay medios médicos o también medios tradicionales y también la mano poderosa del Señor. Pero el corazón puede permanecer de piedra. Tanto énfasis hoy día en los eventos extraordinarios, sobrenaturales, que vemos una y otra vez reflejadas en las redes sociales respecto a cultos cristianos, nos hace pensar justamente que no siempre hay una relación verdadera, cabal, recíproca, entre lo que se ve en el exterior y lo que hay en el corazón. También aparece esta misma disociación en muchas iglesias de corte tradicional, en donde los rituales y ceremonias no se ven reflejando también, en muchos casos, lamentablemente, un corazón que busca agradar al Señor.
Por eso es que no debemos ser demasiado duros con los leprosos. Ellos, de acuerdo a sus leyes ceremoniales, no estaban obligados a regresar con Jesús. Estaban obligados a presentarse ante el sacerdote para que él testificara que estaban libres y limpios de la lepra. Incluso de estos 9 hombres, ni siquiera sabemos cuál fue su destino o su final, simplemente hacia dónde se dirigían. Y esto nos muestra una verdad también muy presente. Cada persona vive de manera diferente su relación con Jesús. Algunos son simplemente oidores, espectadores, lo que se llamaba en el pasado simpatizantes. Se conforman con escuchar su voz de lejos y es Dios tan bueno y tan misericordioso que sin duda también reciben alguna bendición de carácter física o espiritual. Pero otros, como el samaritano, regresan ante Jesús para dar testimonio de una fe cuya eficaz es tal que ha traído verdadera sanidad. Y justamente, como hemos leído una y otra vez, esta fe, esta fe genuina, profunda, que opera para sanidad, viene de alguien que nos espera y es otro samaritano. Fíjense qué interesante. Samaritanos y judíos no podían convivir, ni coexistir, ni habitar la misma casa, ni siquiera mantener una conversación. Y sin embargo, la enfermedad, la carencia, los une. Este grupo de 10, los eruditos piensan que uno era samaritano y 9 judíos. Y frente a la carencia, el dolor, la vulnerabilidad, la enfermedad, el ser humano suele unirse y derribar sus barreras. Qué contradicción. A veces el bien, la prosperidad, el bienestar económico, la condición espiritual es la barrera por la cual nos separamos de los demás. La pregunta para nosotros hoy en esta meditación es, ¿hasta dónde has llegado en tu relación con Jesús? ¿Ya pudiste pasar del círculo de los simpatizantes o simplemente observadores curiosos? ¿Ya has podido pasar al nivel de aquel que escucha la voz y en obediencia a esa voz y su clamor de misericordia recibe bendición? ¿Ya pudiste dar el paso para que tu fe sea una fe tan profundamente auténtica que te dé la sanidad integral? Si ya has tenido la presencia en tu vida del Espíritu, ese Espíritu te va a llevar a clamar, ten misericordia de mí. Y ya diste el primer paso. Ahora está dentro de ti dar el segundo paso y regresar a darle gracias a Jesús. También los expertos consideran que este regreso del samaritano no solamente es una muestra de gratitud, también de reconocimiento del mesianismo de Jesús. Pero no nos vayamos muy rápido. Quedemos en esta ocasión, quedémonos en la gratitud, porque la gratitud es la fe que sana. Fíjense, al final del texto no parece que haya una separación en el tiempo entre fe y gratitud. Como que primero creo, recibo la bendición y luego soy agradecido. O se observa que la propia estructura gramatical de este último verso significa que justamente en la medida en que el hombre puede reconocer en Jesús y expresar su gratitud, ahí está operando una fe que sana. ¿No les parece que si fuésemos tan agradecidos como hemos sido exigentes, como dice el refrán, otro gallo nos cantara? Porque a veces somos muy exigentes, pero poco agradecidos. Porque un corazón agradecido, créanmelo, que eso se quede hoy en su corazón, un corazón agradecido
es una ventana abierta a la salud. No es extraño el hecho de que el cambio en el corazón de uno que está centrado en sí mismo a otro que se pone en Jesús traiga sanidad a la vida. Ahora, ¿cómo, aterrizando un poco nuestra meditación del día de hoy, cómo ser agradecidos? Primero, empecemos por lo más simple, diciendo gracias. Parece mentira, pero esa es una muy pequeña pero poderosa palabra. Gracias. Y a veces somos muy exigentes con los que están cerca de nosotros, pero poco agradecidos. ¿Cómo le exigimos a nuestra esposa? ¿Cómo le exigimos a tu esposo? ¿Cómo les exigimos a nuestros hijos? ¿Cómo les exigimos a nuestros padres, a nuestros familiares y amigos? ¿Cómo esperamos, tanto esperamos de los demás? ¿Y qué tacaños, qué escasos, qué limitados somos a la hora de decir gracias? Es más, sentimos que aquellos que están compartiendo con nosotros su vida se nos deben de vivir para nosotros. Y entonces mucho menos estamos dispuestos a decir gracias. No está nunca por demás que hoy podamos decir gracias. Y en segundo lugar, también es muy poderosa la fe que opera para la sanidad cuando se traduce en hechos, en acciones de gratitud. Pueden ser muy pequeñas, pero significativas. O pueden ser monumentales y también de un enorme impacto. Pero lo importante, lo realmente importante, es que vivamos agradecidos y seamos agradecidos. Les dejo hoy una frase memorable de un gran hombre, Albert Schweitzer. Él fue premio Nobel en el 52, premio Nobel de la Paz en 1952. Si tú no has escuchado nunca hablar de Albert Schweitzer, te digo que fue una de las mentes más brillantes y polifacéticas del siglo XX. Él era alsaciano, es decir, de origen franco-alemán. Destacó como una de las mentes más brillantes de su época. Fue médico, filósofo, teólogo y músico, nada más. Y su memoria, su nombre, nos acompaña hasta hoy y hacemos de él memoria, entre muchas cosas de las que él hizo y dejó. Es por el hospital que él estableció en Gabón, en África. Hasta allá fue a vivir la última parte de su vida para atender la población más vulnerable. Dedicó el resto de su vida a la labor humanitaria. ¿Qué dijo Albert Schweitzer sobre el pasaje que hemos leído hoy? La gratitud es el secreto de la vida. El agradecimiento es el gran secreto que nos abre los ojos a los milagros que nos rodean. Pero debemos estar preparados para la ingratitud, porque de 10 que reciben la bendición, solo uno regresa a dar gracias. Espero que esta meditación pueda bendecir sus corazones el día de hoy. También, si consideras que a alguien le puede bendecir, comparte, comparte ya sea el video o solamente el audio de la meditación de este día. Y por aquí seguimos día a día caminando con Jesús, siguiendo sus huellas para conocer mejor a aquel a quien seguimos. Y en la medida en que lo conocemos mejor, conocemos también sus valores, y en la medida en que conocemos sus valores, alineamos nuestra vida a los valores del reino y el Señor va transformando día a día nuestro corazón. Les mando un abrazo muy fuerte, que el Señor siga bendiciendo sus corazones.